Lahan. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Señor, tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. Y hoy es una nueva mañana. Hoy invocamos el nombre de Jesucristo, porque tu palabra dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hoy confesamos que Jesús de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, es nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Apelamos a tu gracia, a tu favor, a tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Señor, por guardarnos, por sostenernos, por guiarnos, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu santa, gloriosa, eterna, maravillosa misericordia, Padre. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a estar comenzando con la lectura de las tres versiones. El texto bíblico de hoy, Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Entonces, como hoy estoy con el celular, no estoy viendo como todo. Bueno, aquí ya veo a más personas. Está Alexa Martínez, Davis Pineda, Yamile Piedraíta, está, no sé quién más está ahí. Y Alexander Bueno, Martínez. Alexander Martínez. No se han conectado nadie más. No, señor. Ay, Padre Santo. Poquiticos, Ya se conectó Paola. ya. Bueno, listo. Entonces, David lea, a ver, entonces Alexa me ayuda con las versiones. ¿Cuál versión quiere leer, Davis? La de las Américas. América, bien. Yamilet, Traducción lenguaje actual. traducción lenguaje actual. Y entonces el hermano Alexander vaya a leer Reina Valera. Comencemos con Reina Valera. Reina Listo, Valera, pastor. después Davis, después Yamilet y Alexa nos ayuda con ir colocando el texto. Listo, bueno, sigamos. Bueno, yo tengo Reina Valera, dice Santiago 1, soportando las pruebas. Entonces dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Muy bien. ¿Sigue Davis? Bueno, vamos a... Sigue Bueno, Davis. dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis,
Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y concluimos con Yamilet. Santiago 1:12, las tentaciones. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice y cuando las supera, les da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además, quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una nueva vida. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a orar la palabra. Entonces, levanta la mano el que quiere orar la palabra, alguna partecita. David. Listo, siga Liliana. Liliana Romero, puede seguir. Sí, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Y como hemos leído en tu palabra, Señor, tú estás, Señor, con nosotros en cada situación. Y aún en nuestras debilidades, Señor, cuando somos tentados, tú nos ayudas, Señor. Tú nos fortaleces. Por eso oramos para que seas tú fortaleciéndonos, ayudándonos a vencer, ayudándonos a soportar toda tentación, Señor, porque solo lo podemos hacer en tu nombre. Que tú crezcas en nosotros, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién más? Pueden dejar la mano levantada los que quieren orar. Señor, yo te doy gracias por los periodos de pruebas en el cual cada uno pasamos. Yo te doy gracias por las pruebas que estoy pasando, porque estás ayudando a que mi carácter sea formado. Gracias porque por medio de las pruebas puedo ver, Señor, muchas de las características, Señor, que tú nos permites tener como creyentes, Señor. Gracias porque también a través de las pruebas puedo conocerte más y puedo entender cuáles son tus propósitos después de cada una de esas pruebas. Te doy gracias por ayudar a fortalecer mi fe. Gracias, Señor, porque cada día estás formando mi carácter y estás forjando de mí un cristiano, Señor, que agrade a tus ojos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Alexander. Padre, te doy gracias por tu amor, tu bondad y por tu palabra, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas a entender el camino por el cual debemos de andar, librándonos de las tentaciones, Señor, mostrándonos, oh Dios, que de nuestro corazón nace el pecado y de cómo, Señor, debemos llegar a ti para ser apartados, Señor, de las concupiscencias y de los deseos malsanos de nuestra vida. Señor, tú no tientas a nadie, sino que por el contrario, a través de tu palabra nos muestra, Señor, el camino y la senda por la cual debemos andar. Por eso, Señor, en tu palabra nos instas a mirar, Señor, tus caminos y a poner nuestros ojos en ti, Jesús, para aprender a vivir en obediencia y en santidad. Padre, gracias porque a través de tu palabra podemos ser transformados, cambiados y renovados. Y porque a través de tu palabra nos comprometes, nos instas, Señor, a vivir en obediencia a ti.
tal como tú superaste la prueba y la tentación, Señor, también nos das la palabra para poder enfrentar, Señor, cada momento de la vida, confiando que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Alguien más quiere orar la palabra? Bendito, amado Dios, te damos gracias, Padre de la gloria, por este día. Gracias, Dios, por tu palabra que es viva y eficaz en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque toda buena dádiva viene de ti, todo un perfecto desciende de ti, Señor. Gracias, Padre, porque en ti no hay mudanza, Señor. Tú siempre eres fiel, nosotros no. Hoy nos rendimos a ti, Señor, y a tu palabra y te damos gracias, Señor. Gracias porque estás obrando en nuestras vidas. Gracias porque comprendemos que toda tentación viene de nuestras concupiscencias, no de ti, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás al cuidado de nosotros, de nuestras familias aquí representadas, Señor. Te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Alguno más? Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos dice feliz, bienaventurado, aquel que soporta la tentación. Señor amado, sé que tu palabra dice que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios, sabemos que esa naturaleza pecaminosa, horrible, que no queremos tener, está ahí y que se levanta para seducirnos, para arrastrarnos, para llevarnos al pecado. Pero hoy tu palabra nos dice que feliz es el que soporta esa tentación, el que pasa esa prueba, el que pasa adelante de eso que nos seduce, que no es correcto. Señor amado, gracias. Señor, sé que una vez que pasamos esa tentación que nos atrae y nos seduce, que hemos pasado avantes en victoria, Señor, viene la paz, viene el gozo, viene la tranquilidad. Aún tu palabra dice que feliz es porque a esas personas les dará la corona de vida. Señor, ayúdanos a más que ver la tentación, lo atrayente que es la tentación, ayúdanos a ver la bendición que está detrás de la tentación, a ver la victoria y la satisfacción, el triunfo por pasar esas tentaciones, Señor. No, guárdanos, Señor, de no ver no ver ese dulce, eso atractivo de la tentación, sino que podamos tener el discernimiento y poder ver el veneno del maligno en medio de la tentación. Señor, guárdanos, guárdanos del mal, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué linda mañana, qué lindo día, qué lindo tiempo. Bueno, vamos a ir a la preciosa predicación de la palabra del Señor. Levante la mano los que ya han predicado la palabra. Bueno, le vamos a mirar aquí quienes no han predicado. Si no alcanza a ver, pastor, me dice, yo le digo. Bueno, yo veo aquí a Paola que no ha predicado. Entonces, Paulita va a predicar. Ah, no, Paola ya Paola, predicó. Dice que ahí ya. bueno, bueno, Paola, entonces, Omar, Liliana, Claudia, Alexander, James, Yamile, creo ¿quién que no ha también. predicado, Alexa? Yo, Davis, Frankie, John Triana y Omar. Bueno, entonces vamos a escucharla a usted. Bueno, señor. Escuchamos a la anfitriona. Voy a bajar estas Bueno, a manitas. ver, listo, hágale, Alexa. Listo. Bueno, mi auditorio es jóvenes, ¿no? Entonces, para tener presente que ese es el auditorio que voy a manejar. Bien, ¿ustedes conocen el juego 1?
el juego de cartas llamado Uno? No. Sí, sí. Para los que no lo conocen, aquí lo tienen, es este. ¿Y en qué consiste? Es muy sencillo. Son 4 colores que cada color viene del 1 al 9. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? Usted tiene su baraja o sus cartas y la idea es quedar sin cartas. Cuando usted queda con una, debe gritar 1 para que los demás participantes sepan que usted ya está a punto de ganar y pues puedan, digamos, ya decirlo así, ir en contra de usted para evitar que gane. Pero además de estas cartas de números y colores, también hay unas cartas que son de ayuda, ¿no? Como unos comodines que le permiten a usted seguir adelante o hacer que su contrincante pierda. ¿Qué más pasa en este juego? Digamos que usted está ganando y lo hacen comer cartas, ¿no? Entonces hay la posibilidad de que usted se llene de más cartas, como así también hay la posibilidad de que usted suelte cartas. Y mientras yo preparaba este mensaje, le decía a Dios, ¿cómo puedo ser capaz de compartírselo a ustedes jóvenes y que puedan entender y comprender que la vida es así? O sea, su vida es como este montón de cartas que ustedes ven acá, que son decisiones, son cosas que salen ustedes, son actitudes, pensamientos, son las diferentes acciones que hay en su vida y cómo ustedes pueden realmente usar todas estas cartas para algo bueno y qué cosas hay en su vida que quizás hay que quitar, botar o eliminar para que realmente puedan tener la victoria. El título de este sermón es Tú en día de hoy vas a tener la carta maestra para obtener la victoria o por el contrario, para tener el game over o el perdiste. Entonces, ¿cómo podemos aplicar ese concepto que más o menos les hablo del juego 1 en nuestra vida, basándonos en el pasaje de Santiago 1, del 12 al 18? Y lo vamos a estar leyendo o lo vamos a tener presente en la versión lenguaje actual, para que sea mucho más fácil de comprender. Entonces, en primera, la victoria. ¿Qué es la victoria? O sea, ¿qué es lo que vamos a ganar cuando yo pase el juego de la vida? Digámoslo así. Yo sé que cuando hablamos filosóficamente con muchas personas y preguntamos qué significa la vida o cómo es la vida, hay muchas connotaciones de verlo. Hay gente que dice que es un tren, personas que dicen que es como un barco. Entonces, hay muchas connotaciones de la vida y hoy la vamos a ver como si fuera un juego. La diferencia de el juego que quizás jugamos normalmente en videojuegos de internet o así, es que no hay segunda oportunidad. Hay una sola y o vas a ganar o vas a perder. Entonces, ¿cuál es la victoria? En el versículo 12 dice que al que soporta las dificultades, Dios lo bendice y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que pueda recibir, la vida eterna, que ha prometido a los que lo aman. En el juego 1, así así como en el juego 1, la vida trae muchos retos, ¿no? Y usted dirá, bueno, quizás si no lo he jugado, pero el juego 1 es algo muy competitivo y hay muchos retos porque muchas veces tú no sabes quién te va a sacar el +4, o sea, quién te va a poner a que debes comer 4 cartas. También muchas veces va a llegar la persona que te va a bloquear y no te va a permitir seguir avanzando en el juego para que puedas ganar. O inclusive dentro de ti mismo puede haber ese deseo de hacer trampa, de mirar a ver cómo puedo ser ventajoso y de que no se den cuenta de que yo quiero seguir avanzando, pero de una forma correcta y legal. Superar esto y llegar al momento final en donde tú eres el que tiene la última carta, ya dijiste 1 y no te han podido poner más cartas y ponerla y decir gané, es la sensación como más chévere que se puede sentir. Aquellos que han jugado 1 y han ganado, saben qué se siente cuando después de tanto tiempo jugando y jugando, por fin puedes tener la carta y dices gané. Eso mismo es lo que Dios quiere que sintamos al final de nuestra vida y que podamos decir gané, pero gané bien. ¿Gané qué? Gané la vida eterna. ¿Y cómo soy capaz de ganar la vida eterna? Muy fácil lo dice en este versículo, cuando supero la tentación. En nuestra vida muchas veces vamos a tener diferentes tentaciones que pueden venir del mundo, que pueden venir del enemigo o que pueden venir dentro de nosotros mismos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Pero
El pasaje aquí en este primer pedacito nos habla de qué es lo que vamos a obtener. Es muy claro cuando nos dice que ese premio de la vida eterna lo vamos a recibir. Y recordemos, y es importante que siempre lo tengamos en cuenta, que la vida eterna se obtiene cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, como dice Juan 14:16. ¿Qué dice Juan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es ese camino que vamos a poder tener para llegar al Padre. Y usted se preguntará, bueno, ¿yo cómo hago o cómo demuestro que realmente estoy siguiendo a Jesús? Porque como joven es a veces complicado porque como que hay muchas ideas o en este tiempo que el internet y las redes sociales se mueven tanto, hay muchas corrientes y quizás es difícil saber si realmente estoy siguiendo el camino que Jesús quiere que yo siga y si realmente, como dice al final del versículo 12, a quienes lo aman, si realmente estoy demostrando que amo a Jesús. La forma en la que yo sé que lo estoy haciendo es cuando, como dice en Juan 14:15, cumplo su palabra. Jesús fue muy claro. Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, ¿cómo sabes si realmente estás siguiendo a Jesús? ¿Estás realmente siguiendo la palabra de Dios? Y en primera, ¿realmente sabes y conoces cuál es la palabra de Dios? ¿O simplemente te conformas con los cultos, con de vez en cuando algún versículo que ves ahí en redes sociales o en Facebook? ¿O estás teniendo realmente esos tiempos de intimidad con Dios para saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que le agrada y tener esos poderes, como vemos en el juego, esos poderes que te pueden ayudar a evitar caer en tentación? La victoria es bueno que lo recuerdes. Tú ganas este juego de la vida en el momento que recibes al Señor Jesús y obtienes la vida eterna. Pero también es bueno que entendamos y sepamos cuál es el game over o cuál es el perdí. Del versículo 13 al 15 podemos notar y comprender mejor cuál es ese game over. Volviendo al juego 1, cuando yo jugaba en el SENA, porque en el SENA yo llegué a jugar, fue cuando conocí este juego y lo jugaba mucho con mis compañeros, nosotros teníamos una manía o teníamos como una forma de jugarlo para no tener que volver a empezar de cero, repartir las cartas y volver a arrancar, porque en el juego 1 solo gana una persona. Nosotros lo hacemos diferente. Cuando ganaba uno, seguíamos y continuábamos hasta que uno fuera el que perdiera, o sea, lo hacíamos al revés. Y cuando meditaba en esto y me acordaba, así es la vida, ¿no? O sea, vamos jugando, jugando, jugando. Van a ser muchos los que ganen, pero van a ser también muchos los que lastimosamente pierdan. Y ya sabemos que vamos a ganar, ¿no? La vida eterna. Pero, ¿cuál es esa pérdida, ese cartel que quizás va a salir en ti cuando ya pase este mundo, pase tu vida y quizás no hayas recibido al Señor Jesús? Pues la muerte eterna. La vida eterna, ¿qué es? Habitar con Dios en la eternidad y estar en su presencia para siempre. La muerte eterna, ¿qué es? Estar lejos de Dios, lejos de su presencia y no poder hacer absolutamente nada. Yo dudo mucho que cada uno de nosotros quiera, inclusive jugando, perder. A nadie le gusta perder. Entonces, es importante que veamos cómo puedo evitar perder. Y mientras leemos, para volver a recordar el versículo 13, ¿cómo es que pierdo? Dice acá, cuando ustedes sean tentados, versículo 13, a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Cuando ustedes están jugando el juego 1, la tentación más grande que puede llegar a su vida es querer hacer trampa, ¿no? Como que ve y si le miro de reojo, y si paso por aquí, le miro las cartas a la persona a ver qué tiene, cómo lo puedo hacer perder, o si me hago el indisimulado y no cojo cartas, o al contrario voy dejando más cartas. Eso puede ser unas tentaciones que pueden llegar a nosotros. Y así mismo pasa en la vida, ¿no? Muchas veces quizás de ventajosos, no voy a decir esta mentirita, no voy a decir esta cosa, voy a acomodar las cosas de X manera para que me beneficie a mí. Pero realmente eso le agradará a Dios. Es bueno que seamos capaces de identificar que todo eso es una tentación. Ideas, pensamientos o cosas que se ponen en nuestra vida que nos quieren llevar a hacer lo incorrecto y lo malo delante de Dios. Y no es Dios quien lo pone, porque Dios no puede ser tentado y Dios no es malo. Todo lo contrario. Si seguimos leyendo, el versículo 14 dice, al contrario, cuando somos tentados, ¿qué es lo que nos tienta? Nuestros propios malos, nuestros propios deseos, los que nos arrastran
y nos domina. De allí proviene la tentación, de nosotros mismos. La tentación nunca va a venir de parte de Dios, porque Él es bueno y en su ser no hay pizca de maldad. ¿De dónde proviene? De nosotros mismos. En la Reina Valera, en la versión de la Biblia Reina Valera, esto se le llama concupiscencias, que significa malos deseos. En Mateo 15:12 nos dice de dónde provienen esos malos deseos más específicamente. ¿Y de dónde provienen? Del corazón. Porque dice que del corazón nace lo que son todas aquellas cosas que desagradan a Dios. Y quizás tú te preguntes, ¿pero por qué todo viene del corazón? Si el corazón quizás también tu pregunta es si Dios lo creó, o sea, ¿por qué viene del corazón? Y es muy sencillo. Hay que recordar que nosotros venimos de una caída. Esa caída viene desde el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios y desobedecieron el mandato que él le había dado. Desde allí, el corazón del hombre es completamente diferente al diseño original que Dios tenía para nosotros. Entonces, por eso de nuestro corazón nacen todas aquellas cosas malas, negativas, feas. Y el ejemplo más grande que quizás tú puedes decir, ay, yo cómo sé que realmente mi corazón es malo por naturaleza, porque así es, porque debido a eso, ahora todas las generaciones son malas desde su nacimiento. Y es muy fácil. ¿Cuándo has visto que un niño, cuando su mamá le dice, no puedes hacer esto, lo hace? Y el niño nadie le enseñó que debe mentir, nadie le enseñó que debe engañar, nadie le enseñó que puede echarle la culpa a otro, pero lo hace. Desde pequeños ya tenemos esa maldad en nosotros. Y el mundo quiere demostrar que no es así, que al contrario, que eso es normal, que eso no pasa nada. Pero vemos que, ¿será que engañar y mentir es bueno? ¿O será realmente puro de un niño? No, y nadie se los enseña. Y yo creo que cada uno de ustedes que están aquí, cuando fueron pequeños, lo hicieron. Y ni siquiera sus amigos le dijeron, no, haga esto, no, haga, no. Salió de ustedes, nació desde su corazón, y ahí podemos ver que esos malos deseos siempre han estado aquí. Pero, bueno, entendemos, ¿no? Que hay la forma de poder pasarlos. Versículo 15 dice, los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Si yo estoy jugando el juego 1, ¿no? Y a toda hora juego mal mis cartas, y en vez de estar colocando las cartas que realmente necesitaría poner en ese momento, coloco otras, y comienzo a llenarme, a llenarme, a llenarme, a llenarme de cartas, pues nunca voy a ganar. Eso mismo pasa en la vida. Muchas veces como que nos vamos llenando de cosas malas y vamos dejando que nuestro corazón siga haciendo, siga actuando, siga obrando, siga haciendo lo que él quiere y nos vamos llenando de tantas cosas que al final, ¿será que realmente vamos a poder ganar al final de la vida? Y es más, es frustrante cuando tú juegas y tienes tantas cartas, es muy frustrante porque tú sabes que es muy complicado que puedas llegar a deshacerte de todo ese montón de cartas. Entonces, es necesario que entendamos que en nuestro corazón está todo. Que sí, que tenemos dos, tres enemigos, el mundo, el enemigo y nuestra carne. Pero el más difícil con el que vamos a trabajar y con el que vamos a convivir todos los días es la carne. Pero hay algo, una muy buena noticia. Y esto es algo que trae esta baraja de cartas. En esta baraja de cartas del uno hay un poder o hay una carta que es muy especial y es esta. Es morada, es diferente a todas las demás. Y esta carta solamente hay dos, no hay más. Solamente hay dos cartas de esta. Solamente dos jugadores pueden llegar a obtener estas cartas. ¿Y qué son estas cartas? Estas cartas son lo que tú quieras que sean. Pueden ser un +2, pueden ser un número, pueden ser un color que tú necesitas, pueden ser un cambio de color, pueden ser un bloqueo, pueden ser lo que tú quieras. Y son muy especiales, pero solamente son dos. Y hoy yo te voy a regalar, para que la tengas para tu vida, esa carta maestra, esa carta especial que te va a permitir vencer y superar la tentación cuando llegue a tu vida. Esa carta maestra se llama Jesús. No hay otra, no hay un segundo camino, una segunda oportunidad. Ya lo decíamos antes en Juan 14:6, solamente Él es esa carta especial que vamos a poder tener. Nosotros debemos estar despiertos, estar atentos, porque la tentación puede llegar en cualquier momento, en cualquier instante,
cuando menos lo esperemos, inclusive podemos estar recostados en nuestra cama y en un momento, en un pensamiento puede llegar una tentación, como es el versículo 16. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. El engañar a nosotros mismos es muy fácil. Y si no tenemos nuestra convicción y nuestra seguridad de que quién es nuestro Señor, quién es esa carta maestra que nos va a estar ayudando en todo momento, es muy fácil que nosotros mismos digamos, ay, no, esto no es pecado, ay, no, esto no está mal. Dios siempre es el mismo, o sea, Dios no ha cambiado. Desde el principio de la creación del mundo hasta el día de hoy, Dios sigue siendo el mismo. Y cuando yo leía el versículo 17, que decía que fue Dios quien creó las estrellas del cielo y quien nos da todo lo bueno y lo perfecto, me traía a la mente cuando estaba la creación del mundo y en Génesis, ¿qué es lo que Dios siempre decía cuando terminaba de crear algo? Y solamente puse un versículo, pero cada uno de los días al terminar siempre lo decía. Y Dios vio que era bueno. O sea, Dios todo lo hace bueno. Y Dios quiere que nosotros también haya eso bueno. Pero como estamos rodeados de pecado, estamos rodeados de maldad y la tentación está ahí donde no está Él, es por eso que es necesario que en nosotros esté siempre aquel que sí mantiene su bonanza, que siempre va a hacer lo correcto, lo bueno y lo agradable, que es Jesucristo. Porque el Señor quiere en nosotros, en ti como joven, en tu corazón, que no estén esos malos pensamientos, que no sea eso lo que gane, sino que sea lo bueno, lo perfecto y lo agradable. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 18, además quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de la salvación, nos dio una vida nueva. Hoy tiene la oportunidad de tomar esta carta y de vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra y conforme a su verdad. Esa es la mejor carta que tú vas a poder tener en tu baraja de cartas. Y eso te va a ayudar a desechar cartas que no te sirven, a ser capaz de decir, no quiero esto, bloqueo esto, le paso esto para que no siga en mi vida. Solamente con esta carta llamada Jesús, eres capaz realmente de vivir esa vida que Dios quiere. En este juego de la vida siempre vamos a tener muchas ayudas y muchas cosas que nos van a querer decir, esto es lo bueno, esto es lo correcto, esto es lo ideal, pero solamente es esta carta la que realmente te va a dejar vivir esa vida y al final de tu vida, cuando llegue el momento en que partas, salga ese cartelito de victoria y que cuando llegues al cielo, Dios te diga, buen siervo fiel. Dios hoy te recuerda que tienes enfrente en este momento la ayuda perfecta para que alcances la victoria más importante de tu vida, vivir una eternidad con Él. Es tiempo entonces de que tomes en tus manos la carta, la apropies para tu vida y le digas a Jesús que sea el Señor de tu vida, que vivas conforme a la palabra de Dios y que con ayuda del Espíritu sea capaz de decirle no a la tentación. Ya. Muy bien, muy bien. Bueno, listo. Ahora, yo no le dije a nadie que marcara el tiempo. ¿Alguno por casualidad vio el tiempo? Fueron Eran 10 15 minutos, minutos, doctor. 15, o sea, se pasó 5 minutos. Empezó Bueno, a las y 14, pastor. bueno, listo, listo. Bueno, bien. Bueno, vamos a ir con la primera parte. Entonces, Alexa va a que nos ayude ahí con lo que es la exégesis, va a leer y vamos sobre este punto de la exégesis y la fidelidad. Vamos a evaluar esa primera parte. Alguien que nos ayude a leer que no sea Alexa, porque pues a ella la vamos a evaluar. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Ya? Yo, pastor. No. Hágale. Bueno, fidelidad. Primero, expresó el sermón en el punto principal del pasaje bíblico. Perdón, expresó el sermón en el punto principal del pasaje bíblico. Segundo, se mantuvo fiel al texto y aplicó la intención del autor original. Tercero, se utilizó otros textos bíblicos. Estos ayudaron a entender mejor el texto principal o distrajeron y confundieron a los oyentes. Cuarto, fue el sermón fiel a toda la revelación bíblica, es decir,
¿Fue equilibrado y veraz a toda la escritura o empleó mal el texto promoviendo una idea reducida o desequilibrada que no es sostenida bíblicamente? Ya, pastor. Muy bien. Entonces pueden ir levantando la mano la persona que, que va a intervenir. Levante la mano y ayúdeme, pues yo creo que Alexa misma, porque usted era o alguien que vea, que tenga el computador completo, me puede ayudar con eso. Mejor dicho, el papá. Ayúdeme, hermano Alexander Martínez. ¿Usted está en el computador o en el celular? En el celular, pastor. ¿Quién tiene computador? Y pastor, yo estoy en el computador. Ah, bueno, entonces me va a ayudar Yamilet. Yamilet, entonces usted le va a dar la palabra a las personas. Levante la mano y Yamilet le otorga la palabra. Y pastor, no veo a nadie que levante la mano. Entonces usted pregúntele a cualquiera. Entonces, listo. A Lilianita Romero. Sí, señora. Aquí estoy presente. Buenos días, mi muchacha. Bueno, en la fidelidad de Alexa, cuénteme cómo la vio. Bueno, en cuanto a la fidelidad al texto, Mm. bien, pues está, el sermón expositivo trabaja sobre la idea, ¿no? El punto principal del pasaje, me parece que sí se trabajó eh, mediante las diferentes ilustraciones, pienso que nos fue llevando sobre la idea de las pruebas a las que nosotros nos enfrentamos, pero más que pruebas como las tentaciones y como las circunstancias a las que nos vemos enfrentados, pues según los pasajes bíblicos, ella leyó también otros textos que ayudaban a reforzar la idea. Me parece que sí hubo fidelidad, me parece que sí se mantuvo la idea durante la enseñanza. Bueno, bien. Mi pastor, Pregúntele, yo pregunte puedo opinar. si nadie levanta la mano, le pregunta a 3 personas. Bueno, yo puedo opinar, sí. Claro, claro que sí. Bueno, me gustó, pues no sé si entrará allí en la fidelidad, la manera creativa, o sea, las maneras creativas siempre nos llevan como a ir como a otro nivel. Como no conocí el jueguito, entonces pues me gustó la manera como ella adecuó la fidelidad de expresar el sermón, creo que se mantuvo fiel, conservó la relevancia del paso a paso, o sea, fue equilibrada. eh, Bíblicamente expresó cada texto. Entonces, creo que sí hubo fidelidad en lo que, no sé si me faltó como escuchar mejor, no vi que tuviera más pasajes bíblicos. Ahí sí fue, no sé si fue, Alexa me dirá de mí, que me faltó escuchar si hubo otros pasajes a ese. Sí, pero sí hubo fidelidad y me gustó la manera como ella expresó este tema. Gracias, pastor. Pastor, Dianita también va a opinar. Buenos días para todos, bendiciones. Dios me habló eh, de que en esta vida que nos estamos jugando, tengo la mejor carta y que Dios me da la victoria si me sostengo con esa carta. Si llego hasta el final, voy a comprobar esa abundancia, esa riqueza de su gracia, el poder de que Jesucristo está conmigo. En cuanto a la predicación, me pareció que el sermón sí explicó el, el, el punto principal y se basó muy bien en los textos, la división de la división del texto en sí, de la perícopa.
utilizó buenos textos, me gustó mucho cuando se fue al Génesis para explicarnos sobre esa, ese mal en nosotros, por qué se da ese mal. También me gustó muchísimo que fue muy fiel y equilibrada en cuanto a la escritura, empleó muy bien los textos, empleó muy bien esas divisiones. Para mí, en esta parte de la fidelidad, ella estuvo muy apegada, lo hizo muy bien, de manera equilibrada. Muchas gracias. Pastor Claudia Trujillo también tiene la mano levantada. El pastor se desconectó. Ah, listo. Claudia, ¿cómo está grabando? Pues, Bueno, opinar. ok, buenos Gracias. días. Bueno, considero que respecto a la fidelidad, ella se mantuvo en el texto, sí, fue claro, y obviamente al usar los medios que usó para explicarlo, pues ayudó en cuanto a esa fidelidad también, ¿no? Sin embargo, de pronto, como haber traído un poco más del puente histórico, o sea, a quién le hablaba la palabra para ese entonces y a quienes nos habla ahora. eh, Ella, digamos, lo tomó con los ejemplos, fue clara al mostrarlo con los ejemplos, de pronto faltó un poquito reforzar más en la parte bíblica a quién estaba hablándole, por ejemplo, Santiago en ese tiempo, ¿cierto? Es como algo que tocamos casi siempre en la fidelidad, pero teniendo en cuenta de que de todas maneras estamos hablando de público joven, tal vez converso, ya no lo mencionó, aunque hablaba del culto y eso, pero es posible que obviamente hay inconversos, entonces pienso que el enfoque lo mantuvo, o sea que sí se mantuvo esa parte de fiar al texto. Y también ella usó varios versículos, usó como Juan 14:6, Mateo 15:12, cuando explicó pues que todo viene del corazón y que el corazón está manchado, cuando usó el Génesis, como decía Diana. Entonces, esos textos también le ayudaron a mantener la fidelidad a este como tal, que era el de la predicación. Bueno, buenos días. Se me descargó el celular y hasta ahorita volví a entrar. Bueno, estamos en el primer punto. Ya todos hablaron de la fidelidad, ¿cierto? Quiero Señor. decir algo más, qué pena. Bueno, Es que no es fácil predicar a jóvenes, puesto que es un público siempre difícil y en cuanto a la fidelidad del sermón, eh, como les decía hace un rato, yo sé que ella se apegó muy bien, excelente, y a mí me parece que esa fue la fidelidad que ella sostuvo allí, en que no es un público fácil, no es un público para nada fácil por las edades, la variación de edades y todo eso, pero en esta parte me parece que ella lo hizo muy bien. Estamos de acuerdo. bueno, mi estimada Alexa. Bueno, primero yo quiero hablar de la fidelidad. Usted se mantuvo fiel en el texto. Eso es muy bueno, muy bueno. También reforzó con textos que apoyaron la idea central. Bueno, pero sí tengo algo contra Alexa, que usted no vi por ningún lado a Santiago. El propósito de Santiago, no vi ni a Santiago, que era el hermano de Jesús, que es bonito que usted hubiera resaltado algo de Santiago y, y el auditorio de Santiago, que eran los de la dispersión. No mencionó absolutamente nada de un ejemplo, los dispersos de hoy, los jóvenes migrantes, que los jóvenes que están pensando en irse, o los que ya se han ido, o como ese grupo, o los venezolanos que andan por ahí. No hablo nada de ellos.
Entonces, creo yo que le falta un poquito más hacer esa relevancia de, de haber hablado de ese fondo, ese telón de fondo que nos da Santiago, tanto Santiago como persona, como hermano del Señor, y Santiago como escritor a los de la dispersión. Entonces, ahí le dejo eso yo, Alexa. ¿Aló? Hello. Señor, sí, señor. Ah, bueno, listo. Bueno, vamos a ir a la segunda parte. Vamos a ir con la hermenéutica. Hermano Alexander. Sí, señor. Dice así. ¿Cómo construyó el predicador puentes entre el contexto bíblico y nuestro contexto actual? ¿Fueron las ilustraciones usadas apropiadas para el contexto del auditorio y útiles para la relevancia del texto? ¿O inapropiadas y sin pertinencia? ¿De qué otras maneras explicaría este texto si tuviera la oportunidad de predicarlo? Bueno, entonces Yamile me está ayudando con esa parte de dar la palabra. Entonces, dele la Señor, palabra al que tenga la mano levantada. si no la tiene, entonces a ver, Délesela al que no ha a, hablado. a Al que no ha hablado. Franklin, No. Franklin, a Franklin. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo creo que en la relevancia o pertenencia la que ella construyó fue con las cartas. O sea, hizo la comparación de los juegos con, con la palabra y pues me parece que la usó bien porque pues en estos tiempos los jóvenes están muy con los juegos, ¿no? Se identifican mucho. Entonces ella hablaba pues de los juegos, de las oportunidades que había, de, de la manera como nosotros actuábamos en el juego, si actuábamos jugando correcto o hacíamos mañas, trampas. Entonces eso lo iba identificando ya acá con el texto bíblico de Santiago. Entonces usó como esa parte de lo que nos gusta, eh, lo que le gusta a los jóvenes para poder identificarlos a ellos y poder hablarles sobre la parte, sobre la palabra, eh, de cómo, de cómo vemos como, de cómo estábamos actuando o hablándole a ellos. Pero entonces me gustó esa parte que ella interactuó e ilustró para, para identificarlos y también las dos cartas que ella identificó para decir que Jesucristo, pues esa carta maestra que necesitamos nosotros para poder ganar, para poder salir adelante, eh, que, que es la más importante de todas, digamos así. Entonces, pues sí me parece que lo ilustró bien, lo hizo bien, eh, se dio a entender y más para el público que, como decía también la hermana, es un público que, que no es fácil y, y utilizó ese medio de los juegos, que es lo que más gusta a los jóvenes para poder que lo puedan entender mejor. Muy bien. Pastor, también Claudia Trujillo tiene levantada la mano. Hágale. Bueno, cuando habla de que cómo construyó el predicador puentes en el contexto bíblico y en el contexto actual, obviamente, como se mencionó ahorita, como lo mencioné y también lo mencionó el pastor, falta un poco más hablar de Santiago y de la dispersión para que pudiéramos llevarlo al contexto también de los jóvenes que hoy se sienten dispersos, que se sienten quizás rechazados, ¿sí? Es como esa parte. Sin embargo, ella
traía relación en la parte donde dice de las ilustraciones, todo lo que ella usó con el juego le ayudó a dar mucha relevancia también a la vez al mismo texto, o sea, lo logró mantener allí a pesar de que faltó, hubo ese vacío. De pronto, al ser una prédica tan corta, diría yo, no sé si estoy errada, que también tuvo un lugar muy grande a la explicación del juego uno. Yo a veces me puedo quedar como en la mente de cómo se juega el uno, porque toda la explicación fue bastante amplia en cuanto al juego. Pero yo quiero quedarme más, es como serán solo 10 minutos, quiero quedarme más, es como con lo que hace Cristo como tal. Entonces pienso yo que esa ilustración estaría así, o sea, tomarla como tan explicativa en el mismo juego, podría haber sido en una prédica un poco más amplia a la vez, ¿sí? O sea, me refiero de un poco más de tiempo. Se podría como haber recortado un poco en la ilustración, pero se usó muy bien, las cartas quedaron muy claras en qué momento también es que entra a jugar Jesús ahí como la parte relevante, la parte importante, y eso ayudó a ilustrar bien. Entonces, esa era como mi aporte. ¿Qué más? ¿A qué más ve Yamilet? No veo a nadie más. A ver qué dice Jason Pinzón. Sí, buenos días. Buenos días. En esa parte hermenéutica, mm, pues bueno, ella utilizó ahí el, digamos que la didáctica del juego de uno, pues para poder ser comprensible y poder crear esos puentes, pero sí me parece que le faltó como un poco más de claridad. A mi parecer, pues sí fue un poco confuso, ¿m? Como pues ella lo estaba explicando. Y sí le faltó un poco más de profundidad en el texto. Como lo decía el pastor, pues dejó varias cosas por fuera del libro de Santiago, aunque se entiende que su auditorio era para jóvenes, pero pues hoy en día el joven pues es bastante estudiado, entonces no por ser para jóvenes todo tiene que ser tan de manera, ¿cómo decirlo? No tan didáctica, no, sino como una manera tan superficial. O sea, dentro de lo didáctico se puede utilizar un poco más de profundidad también. Ok. Bueno, listo. Venga, le hago una pregunta, Alexa, que de pronto no la hicimos al comienzo. Pues los jóvenes es una gama de jóvenes. Está el joven adolescente, el joven, el joven maduro, aún está el joven adulto. ¿Cuál de ese, o un grupo mixto, ¿no? ¿De cuál grupo de jóvenes usted estaba predicando? De más o menos entre 14 a 25 años. Bueno, listo. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista. Jesús, la enseñanza de Jesús, si ustedes la notan, siempre, o no siempre, sino casi siempre comenzó de algo conocido, una verdad cotidiana, algo cotidiano para enseñar una verdad divina, algo desconocido. Él cogió la luz, la puerta, la cosecha, el hijo, o sea, cosas que son naturales para enseñar una verdad eterna. Entonces, Alexa cogió unas cartas, que es un juego muy conocido. Entre los jóvenes de hecho, ha sido tan exitoso ese juego que han sacado ya no solamente el uno, sino uno en diferentes versiones. El uno, yo he visto electrónico, el uno, bueno, hay un poco de unos, ya sacaron hasta el dos, bueno, las variantes del uno por lo exitoso que fue. Entonces, en lo personal se me hace que fue asertiva comenzar con un juego conocido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el muchacho quiere, bueno, no solamente el muchacho, sino cualquier persona
quiere que se le llame la atención. O sea, hay que engancharlo. Entonces, por ese lado, me parece que estuvo bien, ¿cierto? Y lo llevó a una verdad eterna. La verdad eterna, ¿cuál es? La salvación o la condenación. Esa es la verdad eterna. Entonces, de por medio que está la tentación, la tentación o nos lleva a la felicidad y a la vida eterna o nos lleva a la derrota y al amargo sabor de la condenación, básicamente. Entonces, eso me gustó personalmente, ¿no? Ya le dije que me hubiera gustado un poquito más ese fondo de Santiago, ese fondo del auditorio de Santiago, ¿cierto? Pero en eso creo yo que estuvo bien, ¿sí? En cuanto a los puentes hermenéuticos. Bueno, cuando después entremos a ver hermenéutica, les vamos a enseñar algo que llama círculos hermenéuticos, ¿no? Porque la verdad no podemos evaluar círculos hermenéuticos porque pues ustedes no lo han visto, ¿no? Pero entonces después, porque aquí tengo la tentación, aquí ya es una tentación mía, ¿no? De evaluar sobre los círculos. Pero me acuerdo que Alexia no ha visto, ni ninguno ha visto círculos hermenéuticos. Entonces, al no verlos, pues entonces no puedo evaluar esa parte. Bueno, listo. Vamos con la última parte. Bueno, son 4 partes, ¿no? Se acuerda que agregamos una, que es lo espiritual, pero eso lo vamos a dejar de último. Hablemos de la homilética. Entonces, ayúdeme, Yamile. No, Sí, pastor. el hermano Alexander Eh, lee la claridad que es la homilética y Yamile da la palabra al que levante la mano. ok. Claridad. ¿Fue el mensaje claro? Si fue claro, ¿qué métodos usó el predicador en la estructura de su sermón? Si no fue claro, ¿cómo el predicador podría haberlo hecho más claro? ¿Qué hizo el predicador para ayudarle a seguir y recordar el mensaje? Listo. Nadie tiene la mano levantada. ¿Qué dice James Salazar sobre la claridad? Hermano. Mm. Uy, fuera de base. Bueno, buenos días. Pues ¿qué les digo? Pues para mí la aplicación con la que ella empezó, o sea, estuvo muy buena. Buena por el público al que está dirigido. Pero de pronto me faltó un poquito lo de a quién se escribió el libro de Santiago. ¿A quién se escribió el libro de Santiago? ¿Y cuál es como el tema principal del libro de Santiago? Que el libro de Santiago es un libro parecido como al de los Proverbios, ¿cierto? Es un libro lleno como de la sabiduría de Dios, que Santiago quería impartir esta sabiduría a las 12 tribus dispersas de Israel. Entonces de pronto me faltó un poquito ese punto de... Bueno, pero a ver, recordemos que estamos concentrados en la homilética. La homilética es la estructura del sermón, título, introducción, el cuerpo, conclusión. Si fue claro esos puntos, si se marcaron bien eso, si el público lo recibió y lo entendió bien. Básicamente esa es la homilética. Entonces, usted está hablando un poquito más de la exégesis. Entonces, concentrémonos en la homilética como tal. Bueno, sí, señor. Estuvo bien.
Bueno, entonces, a ver, yo quiero que nos concentremos en dos palabras. Estuvo bien y por qué estuvo bien. Y si estuvo mal, porque estuvo mal, ¿cierto? Entonces, aquí todos estamos aprendiendo, tranquilos que nadie nació aprendido, aquí estamos aprendiendo y poco a poco estamos fortaleciendo y enfocándonos más en estas tres áreas, la exégesis, la hermenéutica y la homilética, tranquilos. Entonces, no nos preocupemos por eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Así como estamos evaluando al expositor bíblico, también en cierta manera a quienes estamos evaluando, a los comentaristas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues uno tiene que, como el que le preguntan, venga, ¿y cómo le pareció la flor del campo? Y empieza a hablar, oiga, ese ganado sí me pareció como bien, pero ¿cómo así? ¿La flor y el ganado? Entonces, eso tiene que ser claro. Una cosa es la exégesis, otra cosa es la hermenéutica y otra cosa es la homilética. Son tres cosas diferentes. Bueno, Pastor, listo. hay 3 manos levantadas. Bueno, listo. De la palabra a Ah, ellos. a ver, don Alexander Martínez, Listo, primero. haga. Bueno, hablando de la claridad, el mensaje fue claro, ¿sí? Fue claro desde el inicio hasta la conclusión. Obviando lo que ya se dijo, el mensaje fue claro. Lo único que yo vi fue el título del sermón. Fue un poco largo, fue muy extenso el título del sermón. Pero en sí, el bosquejo, como presentó el mensaje, fue bien claro. O sea, fue llevando punto tras punto, comenzando desde el versículo 12 hasta el terminar en el versículo 18, hablándonos de la importancia del evangelio, comenzando de la verdad de la salvación, pero también mostrándonos las causas del pecado y de apartarnos de Dios. O sea, fue claro el mensaje en sí, el bosquejo estuvo bien presentado y aparte de que usó muy buenas ilustraciones y que nos enfocó, aunque no somos jóvenes en el caso mío, porque no conozco bien el juego, sé que ellos lo juegan acá, pero pues nunca me he interesado por conocerlo, pero vi que lo presentó y que pudo, y que a los jóvenes que era el público, les llega más fácil y pueden entender a través del juego el mensaje también. Siga, Yamile, para... Claudia Trujillo, Solamente era respecto al título precisamente, así que no me quedó claro el título por lo que fue muy largo, de hecho no lo recuerdo. bueno. Frankie, Bueno, pues para mí el mensaje fue claro. Eh, el método que utilizó, la estructura que utilizó el predicador, me gustó mucho, fue buena porque fue con el juego y todo eso. Pero entonces hay algo que de pronto, que fue como todo muy rápido, entonces pues lo explicaba muy rápido. Yo creo que es por el tiempo porque pues di toda esa información del juego, como todo lo que decía, pues lo decía pues muy rápido, entonces de pronto en esa parte no van quedando cosas como muy claras, pero todo lo que ella, la estrategia, todo lo que hizo, la predicación, estuvo bien, pero yo creo que es por lo rápido y que, como decía el hermano, los hermanos, el título fue muy largo y no se recordaba tampoco, entonces faltaba como ese punto de, no sé, como de recordarle o cuál fue el mensaje en sí que quería dejar en esa parte eh, de que debemos utilizar las cartas maestras, tenemos que tenerla, pero estarlo como recordando para que ellos le queden como en la mente, ¿no? Porque no solamente con solo una vez mencionarlo, queda el mensaje, sino que yo creo que debería haberlo recordado varias veces para que sea el título o sea algo para que quedara como el mensaje que quería dejarle a los jóvenes. Pero de sí me parece muy bueno. Entiendo que de pronto todo fue como un poquito rápido pues por el tiempo, pero sí, no más esa parte. Muchas gracias.
Ya, gracias, man. Dianita Martínez. Gracias. Vamos a ver, el primer punto sí fue claro. Segundo, el método que usó el predicador me gustó mucho porque en cuanto a, entre este punto y el cuarto, que dice que para ayudar a seguir y recordar el mensaje, como ella llevó a los jóvenes a que visualizaran el juego. Me parece que esto fue tan importante porque como ellos lo conocen y yo conozco el juego, entonces para mí me va a quedar siempre para toda la vida de que yo puedo comparar ese juego a mi tentación, a mi vida y que esa cartica que ella sacó de última, esa moradita, siempre va a ser Jesús quien todo tiempo va a estar siendo mi salvavidas, siendo la ficha principal de mi vida, o sea, de todo. Entonces a mí me parece que ella se esforzó bastante en alinear un juego que no es para nada fácil, que siempre tiene, digamos, explicar un juego no es fácil en tan corto tiempo para que ellos pudiesen entender que la vida es así y que cuando puedan observar el juego, meditar en esto, lo pueden comparar a su experiencia bíblica, espiritual, y que tienen una salida, que tienen un argumento muy fuerte para aferrarse a Jesucristo. Entonces, para mí el mensaje tuvo mucha claridad, me gustó muchísimo. Gracias. Gracias. John Triana. Así resumido, me pareció que fue muy estructurado, fue bien explicado y, Sí. y como conclusión me pareció excelente porque nos llevó a la conclusión algo así cristocéntrico, que la salvación y la carta maestra de Jesucristo. Entonces me pareció esa parte muy importante. Listo. Mi pastor, el sermón fue claro para mí, el sermón, el método que ella utilizó, yo me volví como jovencita, me devolví como a cuando uno jugaba las carticas, pero ese juego no lo jugaba, no lo conozco, me pareció demasiado interesante, me gustó la manera como ella estructuró cada paso con bueno, las cartas. Para mí fue claro cómo podría haberlo hecho o más claro, no, yo creo que para ese contexto ella se esforzó y fue como bien en la claridad. Que faltaron detalles, sí, pero yo creo que el tiempo y todo, pues a mí me pareció genial. Gracias. Bueno, los que evaluaron la homilética, los felicito. Todos le apuntaron a lo que era. Perfecto. Bueno, ya todo lo dijeron. Bueno, ¿en qué la felicito, no? La felicito que sí fue claro el mensaje, tuvo una estructura clara, se quedó en la retina de las personas dos puntos principales que fue la victoria y la derrota. Básicamente fueron los dos puntos principales y sí, la idea central exegética o la idea central, no hablemos de la idea central exegética, la idea central gira alrededor de eso. Entonces estuvo bien, muy bien. Bueno, ahora evaluemos como las partes del sermón. El título, pues ya lo dijeron, muy largo. O sea, de hecho yo lo iba a escribir y no lo pude escribir por lo largo. No lo pude escribir. De hecho, me gustaría saber cómo era el título. ¿Cómo era el título, Alexa? El título es La carta maestra para la victoria o la derrota. Exacto. Entonces, todo eso lo había condensado en algo más cortico. Bueno. Bueno, y también usted hizo más alusión a una carta, al juego, que a la enseñanza, la predicación. Entonces, ahí yo no le pondría ese título, porque no hablo nada absolutamente de
de la esencia del texto, que es la tentación como tal. No hablo nada de la victoria de la tentación o sobre la tentación, cómo se le puede ganar o cómo podemos perder. Desde ahí no hablo nada en el título, hablo del juego, ¿cierto? Y de pronto hubiera sido atractivo, de pronto sí, usar alguna frase del juego, el juego, no sé, el juego de tu vida, el juego, bueno, no sé, algo. Ahí eso es cuestión de echarle cabeza. La introducción, buena, me gustó las cartas, algo cotidiano, ya hablé de eso. Los 2 puntos, usted 2 puntos. La victoria y lo que perdí, o perdí. ¿Cómo eran los 2 puntos? Dígamelo así La victoria, la ¿sí? derrota. Ah, la derrota. Ya. Entonces, mire, hay algo en la homilética que se llama simetría. Siempre tiene que estar, en este caso usted usó algo de contraste. Eso es muy bueno. La victoria, la derrota, estuvo perfecto ahí. Pero el término derrota yo no lo escuché mucho, ¿sí? Entonces, cuando se hace de contraste, siempre hay que estar mencionándolo los dos, ¿cierto? Que ¿por qué victoria? ¿Por qué derrota? ¿Sí? Entonces, eso sería, ahí los 2 puntos estuvo muy buenos, que es lo único que hace falta es como es de contraste, normalmente toca contrastarlos. Bueno, la conclusión, usted hizo una recapitulación. Bien, me parece que estuvo perfecta la recapitulación porque hizo una invitación o una confrontación a una realidad, que es la tentación, y a una consecuencia o a una victoria, digamos, o una bendición, que es la salvación. Perfecto. En eso estuvo bien. ¿Qué quiero corregirle en la parte homilética? Usted habló muy rápido. Habla rápido, habla rápido. Entonces, hay un ejercicio en la homilética de la vocalización. Pues este es como una ñapita aquí porque pues, todavía no hemos entrado a ver la parte homilética. Es, es para vocalizar mejor, hay que abrir la boca bien y hablar más lento. Entonces, no sé si Alexa era por el tiempo o porque usted es así, hablaba rápido. Entonces, usted mire los presentadores de un noticiero. Ese es el mejor referente. Siempre busquen presentadores de televisión. Cómo leen, cómo hablan, ¿cierto? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros para exponer un poquito mejor. De resto estuvo muy bien, la felicito, lo hizo bien. Tiene, como se dice, tiene pelo para moña. Entonces, adelante. Amén. Y vamos con la última parte. La última parte es lo espiritual. Lo espiritual. Ahora sí, ayúdeme. Pues aunque no lo hemos escrito, nos toca sacar el Sí. nuevo formato en lo espiritual. Lo espiritual se sintió, o sea, hubo un mensaje para mi vida, se sintió la presencia de Dios, se sintió que había una unción en sus palabras, se sintió que era espiritual el mensaje, que era la esencia de la palabra hablando a mi vida. A ver, entonces, Yamile, ¿quiénes han levantado la mano? No, mi pastor, nadie por ahora. A ver, Omar, ¿qué nos opina? Buen día. Claro que sí, yo pienso que sí, se sintió, se sintió que hubo, eh, a ver, no encuentro el término, las ganas de que la gente recibiera. No, eso, no, no por el contrario, una tarea, hacer una tarea y mirar a ver qué salía, no, sino que yo sí
percibí, digámoslo así, esas ganas de que hubiera una enseñanza, de que hubiera un resultado, de que hubiera un fruto o que hubiese algo, una semilla que diera un fruto. Entonces yo personalmente sí sentí que, que hubo la presencia del Señor, sí sentí que hubo la palabra del Señor trabajando allí. Ok, mil gracias. Paola Andrea. Bueno, Dios los bendiga, la verdad. Bien, Sí buen día. había unción, había seguridad y amor de llevar un mensaje para los jóvenes. Entonces, para mí sí hubo unción y sí hubo espiritualidad. Muchas gracias. ¿Qué me falta? Dianita Martínez. Ok, sí. Para mí fue muy significativo la, la manera como ella lo expresó, que fue con propiedad, ella estaba segura de lo que estaba hablando y eso expresa mucho, sobre todo para la juventud. Usted expresa esa seguridad y me gustó mucho cómo ella concluyó, es, es vital para ellos. Obviamente sí, a mí me hubiese gustado un poco más de pasión, de fuerza en algunas cosas, pero yo sé que esto se va logrando a medida que uno va alcanzando un poco más, porque pues a los jóvenes se les inyecta mucha pasión, ellos son emocionales y, y de pronto eso se da, es como en el tono de la voz, en ese tono cuando uno hace ciertos énfasis. eh, Así hubiese sido en el juego, pero pues obviamente tomando esa palabra y Dios, o bueno, hace uno como le hace fuerza a esos textos o a esas partes que son importantes. Gracias. Bueno, ¿alguno más? Nadie más tiene la mano levantada, mi pastor. Bueno, listo. Entonces, yo, Alexa, o sea, usted fue muy natural, eso es muy bueno, muy natural. Pero, a usted le faltó más pasión, más pasión. Ahora, yo sé que en un ejercicio donde me están evaluando, la pasión se va, ¿cierto? La pasión se va porque pues sí, no es fácil, ¿sí? Pero sí yo le diría que le meta más pasión, especialmente cuando es la conclusión, porque en la conclusión tiene que haber una fuerza, ¿cierto? Y su invitación fue muy normal, no fue algo de urgencia. Si un ejemplo, está temblando o se está quemando una casa, no dice, oiga, está temblando, o no, tiene que hacer una fuerza, tiene que gritar, tiene que hacer un esfuerzo adicional, ¿cierto? Entonces, me pareció que un mensaje tan relevante y tan importante que usted está dando, que es la vida eterna, la salvación, que está en riesgo, debió haber hecho un poquito más de pasión, más de fuerza, más, ¿cierto? Ese sería como mi aporte a esto. Bueno, nos quedan unos minuticos. Bueno, yo quiero preguntarles cómo vamos con cómo vamos con los grupos. Acuérdese que, a ver, el mes de agosto, que ya es historia, el mes de, bueno, Dianita, perdón, Alexa, cuéntenos que usted tiene derecho al pataleo. Sobre las evaluaciones, Sobre no. todo. No, yo todo lo tomo para bien. O sea, lo que ustedes dicen de que yo hablo muy rápido, yo soy así. No sé por qué, inconscientemente hablo rápido. Aunque según yo estoy hablando despacio, no, hablo muy rápido. También puede ser por el tiempo, pero puede ser algo que sé que tengo que mejorar.
Y pues todo lo que ustedes me dicen, de verdad que yo lo apropio para aprendizaje porque pues al fin y al cabo, eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Mejorar, crecer para poder el día de mañana llevar la palabra y hacerlo mejor. Entonces sí, a mí me faltó esa parte y eso que yo lo tenía pensado hablar, lo de Santiago y los dispersos, pero bueno, se me fue. Pero no, agradecerles por tomarse el tiempo de evaluar, de decir qué cositas hay por mejorar. Y nada, o sea, todo eso yo lo anoto, lo tengo en cuenta y espero que para la próxima hacerlo mucho mejor. Y que Dios los bendiga. Bueno, Gracias. Amén. bueno, muy bien. Bueno, yo quiero recordar que en agosto, se debió haber predicado en grupos de 4, máximo de 5 personas, de grupos de escuelita, que hayan salido a la calle, hayan salido a predicar y se hayan evaluado, ustedes mismos se hayan evaluado, porque necesito que ustedes suelten esa predicación que ya tienen, que ya hicieron el ejercicio, hacerlo en un auditorio afuera, ¿cierto? Entonces, eso. Recordemos que tenemos un plazo. Lo voy a extender, voy a hacer, mejor dicho, como dice la escritura, tu misericordia se ha extendido todo el mes de septiembre, pero en eso sí voy a ser muy enfático. Si ustedes no predican en los grupos, no pueden seguir en el grupo, en la escuelita, porque el fin de la escuelita es predicar. El fin de la escuelita no es que usted sepa predicar, es que predique eso. Entonces, eso es clave, muy clave. Y en el mes de septiembre ya son los videos de máximo 5 minutos, acuérdese, videos máximo de 5 minutos y publicarlo en una red social. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguno está sin Pastor, grupo? quería preguntarle, ¿es el mismo texto o vamos a tener un texto diferente? No tiene que ser el mismo texto, cualquier texto, cualquiera. Ya tenemos un grupo de textos bíblicos. Para predicar, sí, ya le estoy entendiendo. El nuevo versículo. Pues, si ustedes quieren, les pongo uno nuevo o les dejo el mismo. No sé, por mí no hay problema. A ver, los que quieren que dejemos el mismo, levanten la mano. Y ayúdame a contar a Alexa. A ver, 2, 3, evalúe. 4, 5, 6, 6. ¿Cuántos estamos conectados? 11. 11. 11. Entonces ganó. Entonces, por esta, entonces ya el mismo texto, el mismo. Y ya la otra lo cambiamos. Bueno, entonces esté preparado. Especialmente los que no han predicado, deben predicar. Eso es un sí o sí. Deben predicar. Bueno, Pastor, ¿alguna otra pregunta? pastor, Sí. pues yo sí le pido que me tenga un poquito de paciencia, porque pues usted sabe que estoy accidentada, pero sí está en planes de yo poder predicar, pero pues hubieron unas cosas que se me dificultaron y pues ahorita que estoy accidentada me toca esperar recuperarme para poder entonces hacer la prédica. Entonces, sí le pido que me tenga un poquito de paciencia. Bueno, le voy a tener la paciencia en los grupos porque sé que usted está accidentada, pero en lo de virtual no, porque usted lo puede hacer desde la casa. Sino que Eso. la otra vez no me pude conectar por el tema de que el internet no me cogía y apenas estoy como adaptándome acá en la nueva casa, pero voy a estar ahí pendiente para eso. Muchas gracias. Busque a alguien, Paulita, mire, busque a alguien que la grabe, que le ayude en eso, que la grabe, usted tenga su mensaje y lo graba. Ok, pero yo la otra vez sí el mensaje de los 5 minutos, sí, No, sí sí, ya ya lo ya he- esa tarea ya la hizo y la felicito. Ahora ok, esa es una es- nueva tarea.
Ok, listo, sí, señor. Dios lo bendiga, paz. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces, Dios me los bendiga. Quedamos despedidos. Dios me los bendiga. Los Igualmente, amo. bendición, pastor. Bendiciones para todos. Gracias, Bendiciones. paz, la bendiga. Amén, mi Listo. pastor. Dios me le bendiga. Dios Gracias. les guarde. Muchas gracias, Diga. pastor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Bueno. Bendiciones, gracias.